anuncio que vamos a arrancar hasta el próximo año y, vamos a empezar hoy con la figura muy prominente llamada Débora. Solo la vamos a iniciar porque quiero hacer un trabajo de desarrollar un bosquejo, digamos, una estructura, mejor dicho, una estructura del texto, tanto porque Débora se nos presenta en dos versiones, la prosa La historia de Débora se nos presenta en dos versiones. Primero es la prosa, que es el capítulo 4. Y la otra es la poética, en el capítulo 5. Son dos versiones de la historia de Débora. Es como la historia del Éxodo. Tenemos el relato narrativo de Éxodo 14 y tenemos el relato poético de Éxodo 15. Igual aquí tenemos la narración, Débora narrada, su historia narrada, capítulo 4, y Débora, su historia declamada, que es el capítulo 5. Quiero en la siguiente clase del próximo año hacer un trabajo para trazar la arquitectura tanto de la parte narrativa como de la parte poética, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Quiero nada más desglosar algunos puntos que nos ayuden a despejar un poco la figura de Débora, porque a veces con el tema de la mujer en la vida de la iglesia hay algunas explicaciones que no se ajustan al texto. Hay quienes hablan del liderazgo de la mujer como el de Débora. Pero ¿qué quieren decir cuando dicen el de Débora? Ellas dicen, y las mujeres repiten esto como que la Biblia lo dijera. Dicen, el liderazgo de la mujer en la iglesia se da, tiene sentido o se justifica cuando no hay liderazgo masculino. Entonces, la idea equívoca que circula en muchas mentalidades eclesiales es que el liderazgo de la mujer es un liderazgo que sustituye, que no sustituye, que, ¿cómo diríamos?, que surge cuando no hay liderazgo masculino. Y claro, esa es una idea extraña al texto bíblico, porque Débora no es líder porque no habían hombres. No. Antes que se nos presente en el texto la cobardía, digamos, de Barak, antes que Barak demuestre no tener el temple, ya Débora es líder, ya Débora es juez, ya Débora es profeta, ya Débora
tiene una posición de ser madre de Israel. Por tanto, su liderazgo no tiene nada que ver con que si hay o no hay hombres en el liderazgo, no tiene nada que ver con eso. Es una idea equivocada, una idea introducida en el texto, el hablar que el liderazgo de las mujeres tiene justificación cuando los hombres adolecen de liderazgo. Eso no es cierto. Eso no lo dice la Biblia. Eso no es lo que tenemos en el texto bíblico. Mucho antes que Barak diera avisos de cobardía, Débora ya está posicionada como madre de Israel. Así que, permítanme, hermanitos, quiero aquí quizás plantear, para hablar de este momento de liderazgo de la mujer, quiero plantear una pequeña hipótesis de estudio que pueda servir para investigaciones que alguien pueda o quiera realizar sobre el liderazgo de la mujer. Yo encuentro un paralelo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un paralelo de similitudes en el cual en los orígenes de Israel o en los orígenes de la comunidad mesiánica que se llamará iglesia más adelante, la eclesia en ambas comunidades debemos entender la idea de pueblo de Dios y no de estructuras, sino comunidades comprometidas con la vocación que tanto Yahvé o Jesús les entregará. En los orígenes de ambas comunidades, donde diríamos existe una dinámica carismática, es decir, los liderazgos no van surgiendo por estatus, sino por vocación. Aquí está la vocación. Donde no hay una estructura en la que el líder es heredero como los reyes, o en el que hay una figura que preside al pueblo, como será el obispo más adelante. Más bien hay una dinámica carismática. Esa dinámica carismática permitió que existiese participación de la mujer. Y así tenemos desde el origen mismo, de Israel y de la iglesia, la participación. Mirábamos a María, una figura junto a Moisés. Permítanme. Una María que está a la par de Moisés, celebrando la liberación de Egipto y teniendo participación profética, ya que se le denomina profética.
Bueno, de hecho a Débora se le va a denominar profetisa en el versículo 4. Esto no es algo secundario en la tradición de Israel. O sustantivos más valiosos en la tradición de Israel. Ser profeta. Ser profeta es altamente estimado y a medida planteemos esta hipótesis vamos a descubrir cómo se fue llevando hacia el lado de los varones. Pero en los orígenes ya tenemos dos mujeres, María y Débora, como nominadas con esa frase tan valiosa: ser portadora de Dios hacia el pueblo. A medida que Israel va a ir experimentando un proceso se le ha llamado institucionalización, pero podemos llamarlo así, pero en la medida que Israel va experimentando la construcción de estructuras, va creando el proceso de institucionalización, cuando se va perdiendo como esa dinámica, porque aquí en los orígenes hay una dinámica de vida. Aquí en las estructuras comienza a organizarse. En Israel se crea la monarquía, y prácticamente pasa al lado de los varones el liderazgo. Solo los hombres pueden ser reyes, no las mujeres. Y en el Nuevo Testamento, ya en las cartas tardías de la tercera generación, como las pastorales, ya se va creando una figura del obispado, que en el siglo II se consolidará, y ya en el obispado pues una mujer no puede ser obispa. Sin embargo, en los orígenes de la iglesia, las mujeres tendrán títulos como los varones. Las mujeres serán llamadas profetisas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una mujer que será llamada Junia, una mujer que será llamada apóstol, que será Junia. En el Antiguo Testamento habrá profetisas y también en el Nuevo. Ahí estarán las hijas de Felipe. Por tanto, los títulos carismáticos serán compartidos por hombres y mujeres en los orígenes. Pero cuando la iglesia se estructura, comienza a sedimentarse permítanme, la iglesia adquiera una estructuración, se irá perdiendo el dinamismo carismático. Cuando Israel entre a la monarquía, desaparecerá la mujer
como dirigente de Israel. Cuando la iglesia ya en el siglo II entre en la estructuración bien patriarcal como los obispos, irá desapareciendo la mujer. Así, diríamos que en la medida que la iglesia se fue adaptando al entorno social que le tocó vivir, en esa medida la iglesia e Israel fueron perdiendo esa dinámica, esa vitalidad, esa pluralidad, esa participación de vida de hombres y mujeres en la conducción del pueblo, y se fue ganando terreno una estructura. Así lo tenemos ya diseñado al final del Nuevo Testamento, y no digamos al final del siglo II, la cosa ya está establecida. Por tanto, para recuperar el papel de la mujer en la iglesia, se requiere remover estructuras de acomodación social. Se tiene que reconocer que nos hemos adaptado, que nos hemos conformado, que respondemos más al entorno social que al evangelio. Eso creo que es lo que tenemos que entender. En ese proceso de estructuración hay un proceso de traición, al, ¿cómo diríamos? Al sueño original. En el caso del Antiguo Testamento hay una traición a la Torá. En el caso del Nuevo Testamento hay una traición al Evangelio. En la estructuración de la comunidad, en la medida que la comunidad va siendo un poder y no un servicio, porque esa es la característica. En los orígenes, la idea es un carisma, un servicio. Cuando se estructura, ya la iglesia es un poder. Y se procura, permítanme, perdonen. Y pareciera que a partir de ser iglesia poder o Israel poder, pues lo que se procura nada más es guardar el poder. Ya no se preocupa por prestar un servicio como es en los orígenes. En la Torá, el sueño era un Israel donde no hay reyes, un Israel donde no hay estamentos de poder, sino más bien es una experiencia comunitaria. Ver el pueblo de Dios como comunidad. Ver a la iglesia como comunidad. Cuando ya se pasa al plano de las estructuras, ya se pasa al lado de una jerarquía en detrimento de la vida comunitaria. Así habrá toda una preocupación por el poder, que se abandona la mentalidad del servicio. Y claro, al pensar en el poder, los hombres toman el control, los varones, y el servicio en el que pueden participar hombres y mujeres, queda excluida la mujer y queda excluido el servicio. Cuando llega la monarquía a Israel, desaparece la idea de servicio y lo que importa nada más es el poder. Por eso el libro de los Reyes nos va a mostrar cómo los hombres fueron traicionando a los reyes y matándolos, porque lo que importaba era acceder al poder y no prestar un servicio al pueblo. Ambas son una traición al Evangelio.
al meollo original. Israel va a traicionar la Torá, que en su esencia no concibe la llegada de reyes, en su esencia, es Yahvé el rey de Israel, por tanto, no hay reyes en Israel. Cuando Israel pida rey, Dios le dirá a Samuel: no es a ti que te rechazan, es a mí. Israel está cambiando el reinado de Yahvé por un reinado humano. Se ha violentado la Torá. El sueño de Dios ha sido erradicado y ahora se pasa a ser Israel ya no una comunidad, sino un reino. Israel no era un reino. Israel era un pueblo. No era un reino. Las nominaciones originales de Israel no es el reino de Israel, sino el pueblo de Israel. A partir de la monarquía deja de ser el pueblo y se vuelve reino. En el caso de la Torá, en el caso del Nuevo Testamento, la buena nueva, el Evangelio, es la matriz inspiradora de la iglesia. Pero a medida la iglesia también entra en la lógica del poder y comienzan las estructuraciones eclesiales, pues las mujeres llegan a perder. Bueno, de hecho aquí también se me olvidó poner diácono. Se le va a llamar a Febe en el Nuevo Testamento, se le va a llamar diácono, no diaconisa, como equivocadamente traduce la Biblia. Algunas versiones, mejor dicho, no la Biblia, algunas versiones, que se le dice Febe diaconisa de Cencrea. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice diácono de Cencrea. El estatus que se le da es el estatus que se le da a los varones. El ser diaconisa como una labor distinta al diácono, eso no es parte de la Biblia, eso ya es invento de los traductores e invento de las comunidades que se fueron gestando. Ahí tenemos entonces que los títulos, si queremos llamarle así, en los orígenes de ambas comunidades pertenecían a hombres y a mujeres. No así cuando ya se hace poder. En Israel, por ejemplo, nunca reinó una mujer, no hay reinas, pero sí hubo profetas, profetisas, y hubo jueces, juezas. Ella es una juez, y una juez en el sentido de llevar un título que le adjudican a los hombres. Y en ese sentido digo juez y no jueza, para remarcar que no es un cargo distinto al que van a desempeñar el resto de los jueces, sino que es la misma función. Por tanto, quisiera dejar por ahí esta hipótesis para quienes se encargan de estudiar y quizás plasmar en algún artículo, en alguna tesis, la manera en que tanto Israel como la iglesia pasaron por un proceso de traición al sueño original. Lo que sucede es que como lo tenemos en el Nuevo Testamento, pensamos que por ser del Nuevo Testamento la iglesia no traicionó, pero sí, claro que sí. Tener algunas cartas que nos hablen ya de unas estructuras que marginan, no significa que estemos atentando contra el valor sagrado o valor de palabra de Dios contra esos libros, no, de ninguna manera. Como decir, Samuel testifica que Israel traicionó el sueño de Dios al elegir rey, pues no estamos quitándole ningún calificativo de palabra de Dios a Samuel. Simplemente estamos diciendo que Samuel testifica la manera en que Israel traiciona el proyecto original al nombrar una monarquía. De la misma manera, la iglesia va a dar visos de traición al evangelio
cuando comience a crear estructuras excluyentes en el camino. ¿Y qué cuesta ahora? ¿Y qué cuesta volver o retornar al sueño de una comunidad de servicio marcada por el carisma del Espíritu, en el que hombres y mujeres convivan como hermanos, no solamente a nivel del Evangelio, sino a nivel de liderazgo? Tanto que hoy día es una legión de pastores y mujeres que repiten mecánicamente un discurso que relega a la mujer a un plano secundario en la vida de la iglesia, que solo los varones pueden acceder a ciertos cargos, a ciertas posiciones, y llegamos a lo sarcástico, llegamos a lo burlesco, llegamos a lo absurdo de decir, por ejemplo, Jesús nombró apóstoles varones, así que mantengamos el carácter de que una mujer no lo puede hacer. Bueno, si nos vamos a tener a ese literalismo, entonces atengámonos a todo el literalismo. Nombremos como apóstoles solo a varones pescadores, a varones cobradores de impuestos, a varones galileos, a varones que cumplan las cualidades culturales de los apóstoles, y los retrasos también espirituales que tenían, ¿verdad? Los retardos mentales y espirituales que tenían, porque no atinaban a nada. El demonio confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y ellos se preguntan, ¿y este quién es? Entonces, si vamos a ir a esos literalismos, pues caeríamos en una cosa absurda. Bien, habiendo dicho esto, vamos, habiendo planteado esta hipótesis de que yo creo que la mujer perdió protagonismo en la vida de la iglesia en la medida que la iglesia comenzó a querer parecerse más a la sociedad y no al sueño de Jesús. En la medida que Israel quiso parecerse a las naciones y no al sueño de Dios plasmado en la Torá. Y aquí tenemos a Débora, a quien se va a identificar en el versículo 4:4 en una triple identidad. La primera, profetiza. La segunda, mujer de Lapidot. Todavía los exégetas discuten si Lapidot es nombre de hombre o es un adjetivo, porque los exégetas creen que Lapidot significa fuego. Por tanto, no estaríamos ante un estado marital, sino ante una descripción característica de Débora. No estaría relacionándola con un hombre, sino describiendo su carácter. Y si nos atenemos a la historia, pues yo creo más bien que en lugar de entender a Lapidot como marido de Débora, se debería entender Lapidot como una cualidad de Débora: fuego y valentía. Y son en verdad cualidades que están a lo largo del libro. Es una descripción de Débora como tal, más que una relación matrimonial. Esto aunado al hecho que a lo largo del texto pues no se va a mencionar la familia de Débora, sino que al contrario se va a hablar de su maternidad, pero de una maternidad no convencional.
no una maternidad como madre de, sino como una maternidad como madre de Israel. Eso es lo que nos dice el 5:7. Vacíos en Israel quedaron los poblados, vacíos hasta tu despertar, oh Débora, hasta tu despertar, oh madre de Israel. Débora no tendrá hijos en el sentido físico, en el sentido en que se valorará a una mujer en el Antiguo Testamento, sino es madre en el sentido de colocarse a la par de los patriarcas. Diríamos que este es otro título de esos que se escondieron en los orígenes. Cuando se le dice matriarca, pues está a la par de los patriarcas, como Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. Pues también ella es una matriarca, ella es una de las fundadoras, ella es una de las que le dan a Israel cohesión, sentido, liberación y victoria, es una de las libertadoras. Y así llegamos a la siguiente característica que dice juez en Israel. Claro, habría que entender esto de juez porque podemos pensar en lo que entendemos hoy por juez. La palabra que mejor traduce el hebreo para hablar de juez es libertadora. Los jueces no eran tanto una, aunque dirimían en asuntos, pero la característica fundamental del juez es que otorgaba liberación a Israel en momentos de conflicto con los enemigos. Eran quienes lideraron a Israel en momentos de lucha, de conflicto con las naciones que les oprimían. Juez tendrá más bien esa connotación. Tendríamos así entonces una triple presentación que se nos hace de Débora, una profetisa, una mujer madre y una libertadora. Al tenerla como profetisa, pues entramos al rango más valioso que en el Antiguo Testamento pueda tener una persona, ser profeta de Dios. Ese es, siendo que Israel privilegia no tanto el poder, sino la palabra, y por tanto el hombre de Dios, el profeta, será un hombre ligado a Dios. Ser profeta es como la visión máxima de honor, de privilegio, de valoración que se le puede dar a una persona. Aquí tenemos los rasgos proféticos, por lo menos así de manera breve, hay 2 rasgos proféticos en Débora. Primero, versículo 6, los rasgos proféticos lo tenemos versículo 6, versículo 7. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Él no deja de ser un poco sarcástico y burlesco el texto bíblico al hablar de Barak, cuyo nombre significa rayo, pues parece que no es tan rayo, ¿verdad? Es como un cohete soplado. Cuando se decía Barak, pues la gente escuchaba un nombre intenso, un rayo, pero resulta que aquí no tenemos un rayo. Hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yavín,
con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Profeta. Profeta es, no te ha dado Yahvé la orden. Yahvé ha hablado. Ese es el corazón de ser profeta, lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Bueno, le ha dicho a Barak que reúna 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Ya vamos a hablar más adelante en la idea de juez, que eran jueces regionales. Nunca un juez convocó a todo Israel, eran de ciertas zonas. Pero ya hablaré de eso. Entonces, primero convoca a 10,000 hombres. Yo atraeré hacia ti a Sísara, jefe del ejército de Yavín, y 3, lo entregaré en tus manos. Está anunciando una victoria. La palabra profética es una palabra de Yahvé. Y la palabra de Yahvé es: yo daré victoria sobre un enemigo que anteriormente se nos ha descrito con mucha especificidad. Dice versículo 3. Entonces el 2, los dejó a merced de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Haroset Hagoín. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé porque Yavín tenía 900 carros de hierro. Es una manera de decir, tenía un ejército bien armado ante el cual es imposible hacerle frente. Y había oprimido durante 20 años a los israelitas. Ese es el primer rasgo profético. Ella es portadora de la palabra. Yahvé le comunica que vaya y anuncie la convocatoria a Barak para presentar batalla ante Sísara, jefe del ejército. Le da las coordenadas exactas del monte Tabor, las tribus, y Yahvé será el sujeto de la batalla. Yo atraeré y te los entregaré, ¿verdad? Yo atraeré yo entregaré. Está convocando a una movilización para ir a pelear. Eso no es fácil. No es fácil porque está desafiando a un rey mucho más poderoso. Ante esa palabra que nos pone en el plano de lo imposible, porque siempre la palabra nos pondrá en el plano de lo imposible, cuando la palabra nos desafía a emprender tareas y misiones para las cuales no somos capaces, porque la palabra siempre que nos llega para ponernos en movimiento y para emprender tareas para las que no tenemos capacidad. Cualquier persona que diga, ay, el Señor me ha hablado, bueno, escuchemos qué es lo que ha hablado, porque si lo que le ha hablado es una cosa estética, eso no es palabra de Dios, es un alucinamiento de la persona. La palabra, en principio, nos pone frente a una tarea, frente a una responsabilidad. El profeta no es un artista, ni nos pone a hacer hobbies. El profeta no es un Walter Mercado, que es un adivinador. No, el profeta me pone frente a una tarea, frente a una responsabilidad que, por cierto, no puedo realizar a menos que crea la palabra. La diferencia
entre un vaticinador como Walter Mercado, del cual parecen ser reproducciones muchos predicadores y profetas en el mundo evangélico, y no de la labor profética de los hombres y mujeres de la Biblia, el profeta en principio desafía a la comunidad a una tarea que será imposible para la comunidad de realizar. Y solo la podrá realizar si ella cree en la palabra. La fe en la palabra será lo que le impulse a hacer esa tarea, y es la palabra en la que ha creído la que le otorgará la victoria sobre ese proyecto imposible al cual ha decidido meterse. Barak, que parece estar cargado de temor frente a Yavín y a Sísara, reacciona con un viso de cobardía, y aquí viene el segundo aspecto de la profético de Débora. Barak, que no parece rayo sino cohete soplado, dice: Barak le respondió: iré a condición de que tú vengas conmigo. Y oiga esto: pero si no me acompañas, no iré. Como los maridos, ¿va?, que le dicen: espéreme, le voy a preguntar primero a mi mujer, ¿va?, que no pueden hacer nada en la iglesia si no le preguntan a la mujer primero, ¿va? No le dice nada a Dios. Dios le dice: haz esto. Espérame, Señor, le voy a preguntar a mi mujer a ver qué dice, ¿va? Si Dios a usted le dice algo, se lo dice a usted y hágalo. Cuando Dios trate con usted, sea hombre o mujer, y le dice: haz esto, hágalo. Ahí ya no cuenta la opinión de nadie. Ahí ya no cuenta qué dice el marido, qué dice la mujer, qué dicen los papás, qué dicen los hijos. Ahí no cuenta nada. Cuando usted tenga el privilegio que Dios le envíe una palabra, cúmplala, punto. Y Barak, con un dejo de cobardía: si no me acompañas, no iré. ¿Cómo puede decir no iré si la palabra le está diciendo: no te ha ordenado Yahvé que tomes? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Fue una captura que es esta, ¿eh? Que descartar. Che, ¿qué pasó? Sigamos. ¿Cómo puede ser tan, no sé cómo llamarle, si Yahvé le está diciendo: haz esto, y él dice: si no vas conmigo, no iré? Ay, Señor, así está la gente hoy día. Si no vas conmigo a la iglesia, no voy yo. Si no vas conmigo a servir, no voy a servir. Tajo de inútiles que tenemos hoy en el mundo evangélico. Pero bien, si no me acompañas, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Barak representa a tantos evangélicos hoy día, ¿verdad?, que no le basta la palabra como motor único de todo lo que vamos a hacer. Siempre andan buscando comadre, compadre, marido, mujer, amiguis, chero, chera, pana. Siempre andamos buscando motivos secundarios e irrelevantes para hacer lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios basta y sobra como motor, como móvil, como inspiración para hacer lo que tengamos que hacer. Y aquí viene el segundo viso de profeta de
de Débora que le dice, está bien, iré contigo, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara. Lo segundo es, Yahvé entregará a Sísara en manos, dice, a manos de una mujer. Aquí, como profeta, ella introduce a una mujer que hasta hoy no tenemos idea en el relato. Está en el anonimato, es desconocida, porque no se refiere a ella. Cuando ella dice entregará a Sísara a manos de una mujer, no se está refiriendo a sí misma. Ella está hablando de otra mujer. Y esta mujer aparecerá al final del relato, que es Yael, que la tenemos en el versículo 21. Está anticipando como profeta lo que va a ocurrir. Como Eliseo llora ante el rey de Siria por lo que él ve que ese rey causará a Israel. Aquí Débora, en su rol de profeta, le dice, habrá otra mujer. Y aquí tenemos un binomio de dos mujeres que serán las gestoras de la victoria. No será ningún rey, no será ningún general, será una juez y será una ama de casa en una tienda, las gestoras de esta victoria, que se nos va a describir a partir del versículo 17. Pero Sísara había huido a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber, el kenita, porque reinaba la paz entre Yabín, rey de Hazor, y el clan de Heber, el kenita. Yael salió al encuentro de Sísara. Aquí hay una cosa muy bonita, estéticamente en el texto, la vamos a desarrollar en la clase del otro año, porque Yael va a invitar a Sísara a la intimidad de su tienda, y Sísara va a caer redondo. Aquí tenemos como una Dalila en sentido invertido, una Dalila al servicio de Yahvé, que va a dormir en su seno a Sísara. Yael salió al encuentro de Sísara y le dijo, entra, Señor, en mi casa, no temas, este es un acto de maridaje. Una mujer no puede invitar a un hombre a su casa a no ser que lo invite a una actividad sexual en particular. Y esa actividad sexual quedará simbolizada en la estaca, pero una estaca que meterá Jael a Sísara. Sísara entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor. Él le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar. Él le dijo, quédate a la entrada de la tienda y si alguno viene te pregunta, a ver si hay alguien, responde que no. Pero Yael, mujer de Heber, cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra. Estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Sísara, Yael salió a su encuentro y le dijo, ven que te voy a mostrar al hombre que buscas. Al entrar donde ella vio que Sísara yacía muerto con la clavija en la sien. Es Débora como profeta y es Yael en este acto valiente, la mujer a quien, en las manos de quien Dios entregará a Sísara. Cuando de manera poética se hable de ambas,
se dirá de Yael, bendita, el 5:24, bendita entre las mujeres Yael, mujer de Heber el kenita, entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita sea. Pedía agua, le dio leche. En la copa de los nobles le ofreció nata. Tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros, y hirió a Sísara, le partió la cabeza, le golpeó y le partió la sien, a sus pies se desplomó, cayó, durmió, a sus pies se desplomó, cayó, donde se desplomó, allí cayó deshecho. Y luego, de una forma irónica, se introduce a una mujer también, solo que esta mujer no será de las que participan en la victoria de Israel, sino la mamá de Sísara, que canta su esperanza de ver a su hijo, que se está repartiendo dos mujeres, y sí, hay dos mujeres presentes, pero no para repartírsela, sino dos mujeres que terminan matándolo. Dice, la madre de Sísara se asoma por las celosías. ¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué tarda en galopar su carroza? La más discreta de sus princesas le responde. Ella se lo repite a sí misma. ¿Será que han cogido botín y lo reparten? Una doncella, dos doncellas para cada guerrero. Sí, hay dos doncellas presentes, pero no para ser repartidas por Sísara. Dos doncellas que lo han aniquilado. Débora y Yael. Ahí tenemos el perfil profético, diríamos, de Débora, portadora de la palabra, y deja el camino de lo que viene en la historia. Su perfil como mujer en el texto, reitero, viene dado, no creo yo tanto por la relación con un hombre, sino que viene dado en primer lugar por una descripción de sí misma. Yo opto con buena cantidad de exégetas de entender que Lapidot no es el marido de ella, sino es una característica de ella. Por tanto, como mujer se nos presenta como una mujer valiente. Fuego, una mujer con carácter, con temple, una mujer decidida. Y esto lo vemos en la manera tan pronta en que ella responde en el versículo 9. Iré contigo. Casi que esto es una repetición de lo que Yahvé le dirá a Moisés, de lo que Yahvé le dirá a Gedeón, de lo que Dios dirá siempre a quienes le acompañen. Yo iré contigo. Esa característica de Débora es maravillosa, porque ella está tomando el rol de Dios para Barak. Mi presencia irá contigo. Yo iré contigo. Eso habla de la valentía, del fuego, del carácter. No los Barak que tenemos en la iglesia. Ay, es que no sé, es que fíjese que, es que usted no sabe, es que solo justificaciones, man. Solo buscando dar explicaciones que en el fondo lo que hay es cobardía, desobediencia. Porque si el Señor le dijo a Barak, ve, punto, no hay nada que discutir. El cobarde es desobediente. Débora es valiente, es mujer de fuego.
Si no vas conmigo, yo iré. Y dice en el capítulo 5, para hablar de ese carácter de Débora, versículo 6. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, no había caravanas. Los que hollaban calzadas marchaban por senderos desviados. Vacíos en Israel quedaron los poblados. Está hablando de una desolación. Israel como objeto no solo de Javín, como un opresor de Israel, sino víctima de una serie de caravanas de ladrones. Y dice, los caminos solos, los poblados vacíos, ¿hasta qué? Me encanta esto. Hasta, dice, estamos en el versículo 7, hasta tu despertar. Oh Débora, el hebreo dice hasta que te levantaste. Allí donde nadie se quería levantar, ella se levantó. Ahí donde nadie hacía nada, Débora decidió hacer algo. Esta es la valentía. La valentía es asumir desafíos en contextos de adversidad, donde la gente tiene miedo de actuar, ella decide intervenir, ella decide levantarse. Y aquí bien bonita la comparación, porque en la parte narrativa del capítulo 4 se dirá que ella está sentada, pero sentada frente a Israel y sus necesidades, pero se pondrá de pie, se levantará frente a sus enemigos. Ahí donde nadie se quiere poner de pie, donde nadie se quiere parar, donde nadie quiere presentar batalla, Débora se va a levantar y va a presentar batalla. Esto es lapidot, ser una mujer de fuego, una mujer valiente. Esto es lo que necesitamos. Hombres y mujeres valientes, que no estén dando excusas, que no estén viendo lo complicado de la tarea, que digan, yo voy a ir. Ojalá Dios nos regale mujeres y hombres así. En cuanto al carácter de ella, en cuanto a mujer, no solo se nos va a describir su valentía, sino que se nos va a presentar su maternidad, madre de Israel. Aquí será una comparada con los patriarcas, será una matriarca. El pueblo de Dios tiene padres y tiene madres, siempre ha sido así. Tanto para el Israel del Antiguo Testamento como para la iglesia del Nuevo Testamento. Hay suficiente evidencia en el Nuevo Testamento para hablar de las mujeres que participaron en el ministerio de Jesús como madre de las comunidades creyentes. Aparecerá Lidia, aparecerá Febe, aparecerán otras mujeres que serán descritas como madres de diferentes comunidades de fe. Débora se nos presenta no en el papel tradicional de ser madre biológica, sino en el papel de ser madre mucho más allá. Ella es madre de un pueblo.
esta es una nominación que hace la Biblia para hablar de personas que estuvieron en momentos fundantes. Es decir, estuvieron en momentos donde la existencia de Israel estaba en peligro, momentos donde Israel parecía estar en aprietos y aparece alguien para darle existencia de nuevo a Israel. Eso es Débora, una mujer de fuego, una mujer que en momentos de crisis se portó como madre, más allá de la realización social que el contexto cultural le adjudicaba como madre biológica. Ella trasciende a una maternidad mucho más importante, la maternidad espiritual. Ser madre es algo que tenemos que pedir a Dios en la iglesia, que nos regale padres y madres. Madres de Betania, padres de Betania, gente que da la cara por el pueblo de Dios en momentos de crisis. No gente que cuando el pueblo está en crisis salen corriendo. Eso no es ser madre y padre. ¿Qué padre, qué madre abandona los hijos en momentos de crisis? Pues no es padre, no es madre. El padre y la madre se quedan allí hasta el final. Eso necesitamos en la iglesia. Más que líderes. El liderazgo, si bien ha sido universalizado como una palabra que hable de los que están al frente de la iglesia, a veces está caracterizado más por cualidades de éxito personal que de entrega comunitaria. El liderazgo se ve más bien, el liderazgo es una palabra que está más a veces orientado al éxito de la persona que al beneficio de la comunidad. Por eso quizás la mejor categoría para hablar de nuestros líderes debe ser padre y madre, porque la eficacia de ser padre y madre no está en el padre y la madre, sino en el bienestar de los hijos, en el bienestar de la comunidad, en la entrega, en el desvivirse, en el como dice el apóstol Pablo, para entender la labor del líder. Porque la palabra líder, que no es bíblica en principio, ¿verdad? Siento que está muy cargada de lo que significa el liderazgo en la mentalidad gringa, orientado al éxito de un individuo. Pero padre, que es lo que Pablo va a decir respecto a la iglesia, podrán tener muchos ayos, es decir, muchos líderes, pero padres solo tienen uno. Y la visión de Pablo del padre es muy distinta a la que hoy tenemos. Dice Pablo cuando habla en 2 Corintios, capítulo 12, dice: para todos los que hablan de ser padre y padre aquí, padre, y tanto apóstol que habla de ser padre, ¿verdad? Pero no se muestra como padre, se muestra como un patrono que incluso cobra a aquellos que son sus hijos, ¿verdad? Y ahí tienen muchos apóstoles sometidos a un montón de pobres pastores, ordeñándolos, diciéndoles que son padres. No, hombre, esos no son padres, esos son ladrones, esos son abusivos, esos son ser padres es esto, mire. 12:14 de 2 Corintios. Miren, es la tercera vez que estoy a punto de ir a visitaros y no os seré gravoso. O sea, quiero llegar y no quiero imponerles ninguna carga a ustedes. Quiero, no como los padres apostólicos de ahora, vaya, voy a llegar, pero miren, voy a querer hotel 5 estrellas,
que me llegue a recoger un Mercedes, que me pongan esta clase de agua. No, hombre, esto más parecen estrellas de cine que padres. Estos son más ladrones que padres. Espero no ser lo gravoso, pues no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Nada que ver con las paternidades que hoy están, ¿verdad? Ey, si estos apóstoles modernos que dicen ser padres espirituales son ladrones, cobran por la paternidad. Y los dundos, que no entienden la paternidad bíblica, porque sí existe, pero existen categorías y comprensiones distintas a las del mundo norteamericano, ahí están pagándole membresías según categorías, porque hay categorías, así de una forma cómica lo voy a decir, pero de verdad están. La categoría de ser el hijo preferido es el más caro. La categoría de ser el hijo así, que sí lo quiero, pero no tanto, otro. La categoría de ser el hijo que me cae a poquito bien, menos pisto. Y la categoría de este que casi que ni es mi hijo, así hay una categorización, en serio. No es, esto ya no es broma. Ahora, dice Pablo, efectivamente, no corresponde a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres ahorrar para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vosotros, amándoos más, seré yo menos amado. Pablo deja entonces en claro que lo que le interesa no es lo que ellos tienen, sino el afecto relacional. Pero hoy día no, estos disque padres van sobre el billete de la gente. La paternidad y la maternidad como categorías bíblicas para hablar del liderazgo de la mujer y del hombre en la vida del pueblo de Dios son palabras para hablar de la disposición, la entrega, la generosidad, el desgastarnos, y no lo hacemos por una especie de masoquismo, sino porque esto deviene de nuestra vocación profética. Primero, somos llamados a ser hombres y mujeres de la palabra, y al ser consignados como hombres y mujeres de la palabra, nos volvemos en padres espirituales de la nación, padres espirituales del pueblo, padres espirituales, pero no en el sentido de aprovecharse, sino en el sentido de donarnos como se donó Jesús por nosotros. Cualquier honra que el Hijo dé será una respuesta de agradecimiento, pero no será una exigencia como prerequisito para que yo sea padre. Será la honra del Hijo, que ya es aparte, pero es honra, no es requisito para ser padre. Si quiere que sea su padre, abone tanto. No. El Hijo debe honrar al Padre, sí, pero ya es respuesta de agradecimiento. Cuando el Hijo entiende la paternidad, se responde en gratitud. Y de ahí el llamado de la palabra a honrar a los padres, que es el único mandamiento con promesa. ¿Tiene algo especial honrar a los padres? Sí, pero ya no es porque el padre le diga, si quieres que sea padre, pagame. No. Es la respuesta agradecida, justa y merecida de un hijo hacia su padre. Y finalmente, se nos habla de juez en el perfil, y reitero, el juez no es tanto alguien que esté en principio dirimiendo asuntos, aunque tendrá lugar la impartición de justicia,
Pero no es esta la primera cualidad del juez en el libro de los jueces, sino el ser libertador, el ser salvador. Y quiero aclarar que cuando se habla que es juez de Israel, ningún juez en la Biblia era juez de todo Israel. No, 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 no. Todo juez era juez de una región. Por eso usted va a ver que los jueces son jueces de ciertas tribus. Ahí tómese despacio al libro de los jueces y vea que los jueces son jueces de ciertas tribus, no son jueces de todo Israel. En el caso de Débora se deja bien claro que tiene que ver con Neftalí y Zabulón, no con el resto de las tribus. Así, cada juez estará limitado a cierta región de Israel. No es que tenían una convocatoria de todas las tribus. Recuerden que en esta época esa idea de las tribus no es una idea tan sólida, no es una idea tan establecida. Son más bien poblaciones independientes que no están cohesionadas, están muy separadas y a veces hasta muy divididas. Divisiones que vienen ya en el pecado original, si podemos llamarle así, de los patriarcas. El pleito entre los patriarcas y José, ¿verdad? José y Benjamín. El preferido, José y Benjamín. Las tribus del norte, las tribus del sur será posteriormente, pero aquí son grupos muy separados que no se van a unir nunca en el libro de jueces. Van a mantener una ruptura, una separación hasta la llegada del rey David, que unificará todos estos grupos separados e independientes en una sola nación, cuando Israel nazca como Estado. Bien, a grandes rasgos esta es Débora. Quiero desarrollar un esquema en la parte narrativa de capítulo 4 y en la poética de capítulo 5, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Hermanos, hasta aquí llega la clase de este día y hasta aquí llega la Escuela de Predicadores el año 2023. Nos vemos hasta el otro año, que Dios me le bendiga, y yo anhelo tener más Déboras en la vida de la iglesia, más madres y más padres. Que Dios me le bendiga.